Si un reactor empieza a andar mal, la nave se te pone de cabeza. Y suponiendo que todo funcionara mal y entrara el primer misil y le empezara a lastimar el superávit y pase a ser déficit fiscal y llegue a las elecciones con 3 o 4 puntos de déficit fiscal porque tenga que ponerla, vamos a bailar y la vamos a pasar muy mal de acá a diciembre. Guarda que se va a mover la nave, se van a sentir los misiles, vos que estás del otro lado vas a sentir, papito, Si sos clase media, estabas viajando y habías pagado un viaje a Bucios para fin de año, olvídate, tal vez no puedas viajar. El dólar se va a ir arriba de la banda, va a tener que salir plata al Banco Central, el riesgo país se va a ir arriba de los 1.100 puntos, 1.200 puntos. ¿Cómo va a seguir esto? No lo sé, muchachos. Soy muy gráfico para los ejemplos, sí, claro, porque fui a buscar la fuente y acá se ríen todos en el chat. Posta, loco, se lo estoy contando cómo es. Se va a mover, sépanlo, mírame a los ojos, vos que estás del otro lado en el chat. Sí, se va a mover y mucho. Bueno, ahí escuchábamos al periodista Fantino, que había hablado con el Toto Caputo y trataba de explicar lo que supuestamente todos ya venimos sintiendo de hace rato, ¿no? Esto del cimbronazo y no sé cuánto. De qué manera más lo estaba tratando de describir este periodista, pero nosotros para poder hablar de esto y para entender, no lo que dijo Fantino, pero sí lo que está pasando económicamente en la Argentina, tenemos del otro lado a Horacio Robelli, licenciado en Economía. Horacio, Quique Alcoba, estamos en Viento a Favor en la Radio de las Madres y te agradecemos la presencia en el programa. ¿Cómo estás? Al contrario, buen día, buen mediodía, querido Quique, a vos y a todos los amigos de esa querida radio. Muchas gracias por poder hablar con ustedes. Horacio, ¿hay alguna manera de explicar lo que Fantino intentó decir y que, bueno, nada, bastante complicado, aunque uno entiende hacia dónde va, ¿no? Su mensaje? Mira, lo dijiste mejor vos que lo que te puedo decir yo. Ellos están preparando el camino porque lo que viene va a ser peor de este año y medio largo que venimos sufriendo a este desequilibrado mental y al todo el aparato que está detrás, porque este desequilibrado es el mascarón de proa, pero todo el poder económico que está detrás, un poder, salvo en las invasiones inglesas, nunca hemos tenido un poder tan grande, y la gran diferencia era que en las invasiones inglesas nuestro pueblo tenía identificado al enemigo, y lo venció, lo enfrentó y lo venció. Vinieron entre 1806 y 1807, vinieron 20.000 soldados ingleses, 10.000 murieron acá. Entonces, cuando vos te encontrás con que el pueblo es consciente es una cosa. Ahora, cuando el pueblo no sabe quién es el enemigo y cree que Milei es un payaso grotesco, ahora si querés se dan cuenta que es una persona cruel, insana, pero no más de eso. Y no se dan cuenta que detrás hay un poder omnímodo que es el poder del capital financiero de Manhattan. Entonces, Fantino, que es un periodista pavo, venal, era un hombre del Grupo América, ahí empezó su carrera Milei, él tiene un programa que se llamaba Animales Sueltos, en Canal América, que era en esa época de Urnequian. Urnequian y Roca y Magneto fueron los principales impulsores, o sea, la burguesía local, porque de Nacional no tiene nada, fueron los principales impulsores de Javier Milei y los que lo llevaron a la presidencia. A ese desequilibrado mental lo llevaron ellos. Y ahora no lo pueden controlar. ¿Por qué? Porque él hoy tiene como jefe político a Marco, sin esa final, Marco Rubio, hijo de la gusanera cubana, nacido en Miami, hijo de la gusanera cubana que se siguió cuando fue la toma de poder por Fidel Castro en 1959, él nació mucho después, y él es el secretario de Estado, o sea, el canciller de Estados Unidos, es el jefe político de este enfermo, y el jefe económico es todo el capital financiero de Manhattan. De hecho, los 5 principales administradores de la economía argentina, Luis Caputo, ministro de Economía, José Luis Deza, viceministro de Economía, Santiago Bausili, presidente del Banco Central, Vladimir Wernicke, vicepresidente del Banco Central, y Pablo Kirno, secretario de Finanzas, los 5 viven en Nueva York, cambiaron el domicilio para cumplir esta misión, y los 5 trabajan para estos grandes capitales financieros de Manhattan, para BlackRock, para Vanguard, para Fidelity, para Franklin Templeton, para Gran Marcy, para Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Massa. Bueno, todos ellos trabajan para ese capital financiero. Y toda la política que hacen es el avance del capital financiero, como si fuera el ejército inglés, como si fuera
William Beresford, que invade en 1806 por primera vez la Argentina, bueno, ellos ya estaban acá, pero ahora tienen el campo abierto, con un pueblo ignorante que no sabe ni lo que está pasando. Y lo peor, ni siquiera se pregunta qué es lo que está pasando, ni siquiera piensa por sí mismo para preguntarse lo que está pasando. Y ves el avance sobre la sociedad, sobre los jubilados. La UNICEF dice más de 1 millón de chicos en Argentina. La Argentina tiene las tierras más fértiles del mundo, que es exportador de alimentos. Más de 1 millón de chicos en Argentina se van a dormir sin comer. Entonces, cuando vos te encontrás con esto, con una distribución de ingresos totalmente regresiva, mirá, yo hace 40 años que estudio economía argentina, nunca vi una distribución tan regresiva de ingresos como esta. Datos de ellos, datos del INDEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censo, que dirige Marcos, pero esta vez con ese, Marcos Labaña. Primer trimestre de 2025, el 20% más rico se apropia el 40% del producto. Y el 80% restante del 60%. 20% más rico se apropia del 39,7% del PBI. Datos del INDEC, primer trimestre de 2025. Y las 80% restante de la población, el 60%. Pero el 20% más pobre, solamente el 8,1%. El 10% más pobre se apropia solamente el 3%. No viven, no tienen ingresos para vivir. Cirujean, son multiempleo, recolectores de ingresos, pero no tienen ingresos sustentables para vivir ellos y si tienen familia, menos. Horacio, el panorama es preocupante, es desolador, es triste, es angustiante. Ahora, en esta semana hubo una acción política que tiene que ver con el Senado, y una serie de proyectos que terminaron convirtiéndose en ley, y que dio la sensación que hay como un cierto vuelco hacia, bueno, cambiemos, especialmente viniendo desde los gobernadores de las provincias que hasta hace muy poco todo le votaban, todo le decían que sí, le dieron todas las herramientas necesarias para destruir el Estado. ¿Es una buena señal, es un puntapié inicial para intentar un cambio de todo esto que nos pasa? Mira, ojalá lo sea, pero esa mayoría de gobernadores no solamente han sido cómplices de este gobierno, recordemos que 134 diputados y 38 senadores, de los cuales uno de ellos, Edgardo Cuéllar, está preso por lavar dinero en Paraguay. Bueno, estos fueron mandados por sus gobernadores, la gran mayoría mandados por sus gobernadores, que son los jefes políticos del oficialismo en cada provincia. Bueno, han avalado la ley 27742, donde está el régimen, donde está la flexibilidad laboral. O sea, no tienen nombre. Lo que han hecho los gobernadores, en su amplia mayoría, rescato con lo veo la mano. Lo puedo rescatar, el de La Pampa, el de Formosa, el de la provincia de Buenos Aires, todo lo demás. Yo soy tucumano de nacimiento. Uh-huh. No he visto obsecuente más grande en mi provincia que Jaldo, Osvaldo Jaldo, el actual gobernador, que era un pequeño productor, el padre, un pequeño productor tambero en Trancas, y en el norte de mi provincia, camino a Salta. Y 15 vacas nomás de eso. Y él ahora tiene fortuna, bueno, porque es cómplice de toda esta política, de robar a todos los argentinos, porque él es cómplice, ha permitido la explotación o sea, que el farallón negro bajo la lumbrera, o sea, en Catamarca, fue descubierto por un platense que estaba al servicio de la Universidad de Tucumán, se llamó Aníbal Peirán, y él le cedió el 10% a la Universidad de Tucumán por su descubrimiento. Ese 10% que le corresponde por su descubrimiento se lo cedió a la Universidad de Tucumán. Ellos han sido cómplices, no sabemos, han vaciado. Yo conocí a Andalgalá de chico, nosotros calentábamos el agua del río Andalgalá y hacíamos la comida ahí. Los animales comían ahí, se bebían de esa agua. Hoy no pueden, porque y esto es lo que nos espera, con la explotación del oro y el cobre, todo por declaración jurada, o sea, no sabemos realmente cuánto exportaron. Era una asociación de empresas donde la principal era Glencore hoy es Viterra, se convirtieron en detractores de minas a grandes productores agropecuarios en Argentina. Hoy es Viterra fusionado con Bunge y la principal empresa copiadora y comercializadora de grano del mundo. Bueno, estas han contaminado todo sin miramiento, el aire, la tierra, el agua. Lo mismo piensan hacer ahora.
Por supuesto que la Barrigol encuentra cobre en San Juan, siempre lo supieron. Lo que pasa es que no había ningún gobierno vende patria como este que estaba dispuesto a romper los glaciares para sacar el cobre. Lo que viene va a ser peor. Por eso tiene que tomar conciencia el pueblo argentino, que lo que advirtió Fantino es que ellos nos preparan, nosotros se lo dijimos, el ajuste va a ser brutal. El imbécil lo decía en la campaña, no, el ajuste, yo no necesito el fondo porque mi ajuste va a ser peor. Bueno, lo decía, y la población lo votó igual. Entonces, yo te digo, o no piensan, o no escuchan, o las dos cosas, o terceras peores, que tienen un espíritu de lacayo. Nunca he visto un grado de servilismo como veo en los que lo van a votar. En la ciudad de Buenos Aires hubiera sido imposible que la anomia, o sea, que la gente no vaya a votar y que no haya candidato, también es una jugada de ellos, de la gran política que hacen ellos, de esa política que hacen ellos de que no tengamos referente de ningún tipo para no ir a votar a nadie. Eso seguro que también juega, pero cuando vayan a votar, que lo hayan votado en la ciudad de Buenos Aires a Manuel Adorni, hubiera sido imposible que ganara si no tiene el voto los empleados públicos, de los jubilados y de los desocupados y de los jóvenes. Si no, no hubiera podido ganar. Bueno, esta es cierto, el candidato que llevaba el sector popular, Santoro, es otro Alberto Fernández. No me acuerdo el nombre de Santoro, pero este pibe Santoro, yo vengo del radicalismo también, lo conozco del chico, un pecho frío, trabajaba, militaba en Formosa 114, que era local de Suberó. A Suberó le decíamos aloe vera porque cada vez que se lo descubría, cada vez que se lo estudiaba se descubría más propiedades. Bueno, Oscar Suberó, que fue rector de la Universidad de Buenos Aires, un ladrón que no pagó nada porque se murió, este también estaba ahí. Y este fue el candidato popular. Bueno, entonces te preguntas, si vamos allá como candidato popular a Massa, bueno, muchachos, acá no jugamos, no estamos haciendo nada. Acá hay que hacer algo fundante. El radicalismo donde yo vengo, el radicalismo fue fundante en 1890, con la revolución del Parque, con Dolipó y Trigoyen, y el periodismo fue fundante con el 17 de octubre del 45. Acá si no hacemos algo que diga estas verdades, que diga, mira, este es un gobierno vendepatria, servir al capital financiero de Manhattan, lo que están haciendo con YPF, y a nadie le interesa. YPF, todo el valor accionario de YPF al 30 de junio, balance presentado por YPF Sociedad Anónima en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, no llega, es en pesos, pero no llegan en dólares a 13.300 millones de dólares. Y la jueza Loreta Presca, esa jueza corrupta municipal, porque Manhattan sea la capital financiera del mundo, pero es un municipio dentro del estado de Nueva York. Es como si fuera La Plata en la provincia de Buenos Aires. Ni La Plata, porque no es la capital. El municipio de Nueva York, el municipio de la capital del estado de Nueva York. Como si fuera San Fernando, o Tigre, o Escobar, o Pringles, o Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Eso es Manhattan. Una jueza municipal en juicio de la Argentina la condena a pagarle 16.100 millones de dólares a dos estudios, Grupo Capital y Ecton Park, que demandaron contra YPF por 16.100 millones de dólares al 4 de diciembre del 2023. Y desde ahí, hasta que paguemos con una tasa de interés ajustada del 4,52% anual en dólares. Bueno, esta monstruosidad, y bueno, es este gobierno que hace una defensa criticando al gobernador Kicillof, que fue el subinterventor de YPF cuando se estatizó el 51%, fue porque el director era don Julio De Vido, y después el segundo era Axel Kicillof. Criticándolo, Axel Kicillof hace esa presentación, la hace a través del actual procurador, que el actual procurador, que se llama Castro Videla, este muchacho que tiene 45 años, pertenece al estudio del doctor Alberto Bianchi, que es un gran jurista y un gran constitucionalista argentino. ¿Por qué no pudo hacer Alberto Bianchi y lo puso a su socio menor? Porque Alberto Bianchi fue el testigo del cargo puesto por Woodford Capital en el juicio contra YPF en el juzgado de Loreta Presca. Y el martes que viene, la jueza Loreta Presca lo convoca al Estado argentino, martes 15 de julio, 10 horas, en la sala 12A del Tribunal Penal del Distrito Sur de Nueva York, o sea, donde ella la jueza, la presidenta de esa corte. Hace una convocatoria con las autoridades argentinas y con los dos estudios demandantes, con Woodford Capital y con Ecton Park. ¿Por qué? Porque busca obtener información sobre entidades estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA, Núcleo Eléctrica y hasta el Banco Central de la República Argentina, con el objetivo de avanzar en embargo sobre ellos. ¿Por qué? Porque no alcanza vendiendo todo el YPF para pagarle lo que le debemos. Esta barbaridad, vos decís, esto no puede ser. Bueno, mientras esto hacen los pueblos judiciales, una defensa lastimosa de nuestra soberanía, el ministro Luis Caputo habla con su amigo
Gerardo Harry Mato. Gerardo Harry Mato es un argentino que llegó a ser CEO del HSBC en Nueva York. Viven en barrios contiguos en las afueras de Nueva York. Caputo y su amigo Gerardo Harry, le dicen, Gerardo Harry Mato. En la casa de Gerardo Harry Mato se armó la campaña externa para financiar la campaña de Milei. Ahí fueron Juan Napoli y Darío Epstein. Darío Epstein es el director que tenía en Pampa Energía del grupo BlackRock. Bueno, estos dos fueron los recolectores de ingresos para la campaña de Milei, y donde fueron a Nueva York, a la casa de Gerardo Harry Mato, que ahí se reunieron con los grandes fondos que financiaron la campaña de este enfermo. Bueno, lo que sí puedo decirte que hoy hay conversaciones, debe ser una vez por semana, entre Caputo y Gerardo Harry Mato, porque Caputo va a decir, no, la Argentina si no soluciona el problema de IPF, soluciona como quieren ellos, o sea, si no pagamos, quedamos afuera del mercado mundial. La mía estupidez es que ya Macri, cuando le hizo pagar junto y levantó la mano Sergio Massa, ese que hoy vuelve a ser candidato, y le pagamos 4.670 millones de dólares a los fondos buitres que encabezaba Paul Sinker con el Elliott Fondo. Bueno, esto que estamos contando, lo quieren repetir ahora, pero multiplicado por 3 o por 4 o por 5. Y acá los amigos son Luis Caputo y Gerardo Harry Mato. Y los dos, por supuesto, cobran comisión. Y los dos van a decir, la Argentina no puede quedar aislada del mundo y vamos a necesitar pagar, pero después la Argentina va a recuperar. Claro, ¿con qué vamos a recuperar? Vamos a ceder por ese pago el petróleo, el que es nuestro, que no le pertenece a este gobierno, y ni siquiera a nuestra generación. Estamos hipotecando el futuro del país. Horacio Robelli, economista, la verdad que escucharte, hay dos sensaciones. La primera es que uno siente como que el piso tiembla con las definiciones, pero la otra también es, ojalá que esta situación, a través de la política en este caso y de las buenas decisiones del lado del movimiento nacional y popular, nos permitan ponerle un freno a este ya gran daño, enorme daño que nos han hecho, que nos siguen haciendo y que nos va a costar muchísimo poder recuperar. Horacio, te agradecemos muchísimo esta presencia, estos minutos y esta charla con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo. Y recordemos siempre a don Mariano Moreno, ese patriota que tuvimos. Dice, si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale, debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y te dará tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía. Muchísimas gracias. Abrazo enorme. No te despegues de la radio, quizás sigue Viento a Favor.